Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Dr. Andrés López, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, CEA Tunja. Grabo este video para explicación de la unidad 1, etapa 2, la planificación del proyecto. En la materia instrumentación virtual, tutor Duer Martínez Torres. Ya empezamos a explicar lo que son las normas que nos permiten hacer nuestros diseños gráficos. Aquí hacemos énfasis en la norma ISA-S 1 del 2009 que establece mediante un informe de la presentación gráfica, identifica los instrumentos o dispositivos y funciones, sistemas y funciones de instrumentación y las funciones de aplicaciones de software, de hardware. Hacemos los lazos de control, los procesos, medición de control de sistemas, identifica los instrumentos, las combinaciones de letras. Aquí algunas reglas de la norma. Cada instrumento debe representar un diagrama mediante un símbolo. El método de identificación de instrumentos depende el etiquetado de acuerdo a la función realizada del instrumento. También nos da el tamaño, los estándares, los símbolos gráficos. El instrumento y función de ser identificado. Cada símbolo, cada diagrama de bloque es identificado por un código alfanumérico. Acá tenemos el etiquetado de lazo de instrumentación donde nos da el número de etiquetas, nos da identificación de lazo, número de lazo, identificación funcional, las primeras letras, símbolos y gráficos. Acá nos da el diagrama de bloques, cada símbolo que significa. Tenemos la A, B, C y D, los software, la localización de campo, la localización de parte frontal, las consolas, la parte trasera. Y aquí empezamos a explicar sobre el proyecto. Esto involucra varias partes. En este proceso tenemos el de dosificado, que interviene una tolva, un tornillo, un motor dosificador, un variador de velocidad. Hasta el tornillo, el motor dosificador, nos da la velocidad. Tenemos la tolva, tenemos el tornillo, tenemos el motor dosificado. Este caballo de un caballo y 220 voltios. Tenemos el variador de velocidad, nos regula la velocidad del motor. Tenemos los variadores de velocidad. Aquí también tenemos un variador donde da la temperatura, el mezclador, motor reductor del mezclador, el que nos hace el giro del mezclador, la funda, la bobina, el papel de empaque. En este momento intervienen la bobina, las grudas de empaque y el cuello formado de la funda. Tenemos la bobina, guías para realizar el templado del papel, el cuello formador de la funda, la temperatura del sellado vertical, que se hace por medio de sensores, en nuestro caso neumático. Sellado vertical, acá nos muestra la termocupla, que nos da el calor, la mordaza, donde se abre o se cierra la mordaza para sellar. Vertical, acá damos un plano que intervienen, tenemos la mordaza, la termocupla, la niquelina, los controles de temperatura, el relé de estado sólido, el tobalo y cilindro neumático. Tenemos también las mordazas, que dan la forma del papel, la niquelina, la termocupla, que es el sensor de temperatura, sensa la temperatura. Los sensores son industriales. Tenemos termocupla tipo K, que son temperaturas están utilizadas en cualquier aplicación industrial. El controlador de temperatura digital, aquí tenemos digital, acá mostramos el
el diagrama unifilar del sellado, los relés de estado sólido, que nos controla también la temperatura, de entrada y salida, voltajes de entrada y salida, la electroválvula, variador de velocidad, intermitente, cilindro neumático por medio de entradas de aire, arrastre del papel del empaque, elementos que intervienen, motor de arrastre, variador de velocidad, lector de marcas, sistemas de piñones, que dan los movimientos, las bandas de arrastre, correas, motor de arrastre con sus bandas, en este caso metálicas, variador de velocidad como ya lo había nombrado, ahí se programa, lector de temperatura, tenemos un sensor óptico, que a 110 voltios, voltaje DC, tenemos la tierra, la carga y su relé. Abre o cierra, normalmente abierto o normalmente cerrado. Sistemas de piñones, temperatura de sellado horizontal, la temperatura de sellado sólido, acá nos por sensor magnético. La temperatura se controla por magnetismo. Intervienen las mordazas, controlador de temperatura, el relé de estado sólido, la electroválvula, cilindros neumáticos y el sensor inductivo. El sensor inductivo abre o cierra las mordazas deslizado por un sensor inductivo ubicado en la parte posterior de la empacadora. Aquí tenemos la señal, la carga, la alimentación, su tierra, la señal. Diagrama unifilar. Tenemos los números de las bolsas, donde se va a programar números. La temperatura de humedad de ambiente también se va a controlar, sensor de temperatura de humedad de ambiente, en este caso digital. Acá ya damos una especificación de cada elemento que interviene en el proyecto. Tenemos el motor, el variador de velocidad, la termocupla, sus especificaciones técnicas de cada elemento utilizado, termocupla, sus control de temperatura digital. Acá se va a controlar un método de controlador PIC, los relés, las electroválvulas, motor de arrastre, en este caso un Siemens de 220 estrella, 220 estrella. Conexión estrella también se puede hacer conexión triángulo, sensor de proximidad, sensor inductivo, sensor de temperatura ambiente. Y por último ya tenemos nuestro plano o diagrama de tuberías donde decía con la norma nos dan las especificaciones de cada elemento y sus símbolos, sus nomenclaturas, su motor, su variador de velocidad, el diagrama de bloques. Tenemos más abajo unas especificaciones de cada elemento que interviene en el plano. Tenemos la válvula manual, la válvula con control extremo, el solenoide, válvula de entrada con dos salidas y control externo, el cilindro de doble acción, sensor de posición, señal eléctrica, línea de aire, todos en las especificaciones técnicas de cada motor que intervienen en nuestro proyecto. Muchísimas gracias.